Antes del amanecer, las calles de Chicago permanecieron en silencio hasta que los motores rugieron entre la niebla. A las 5:30 de la mañana, los agentes federales entraron en acción. Luces azules y rojas intermitentes rasgaron la oscuridad mientras los equipos tácticos del ICE, apoyados por la policía de Chicago y el Departamento de Seguridad Nacional, rodeaban hileras de casas antiguas en Meadow Village, Cicero y Joliet. Puertas destrozadas. Los agentes gritaron órdenes, orden federal. Manos arriba. Las familias permanecieron paralizadas, dándose cuenta de que no se trataba de otra patrulla. Fue el comienzo de la operación Medway Blitz. El Departamento de Seguridad Nacional ordenó una ofensiva masiva tras semanas de crímenes violentos vinculados a la migración ilegal en todo el Medio Oeste. Queremos limpiar todas estas ciudades. En tan solo 2 semanas, se arrestó a más de 550 sospechosos. Hombres y mujeres de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Algunos con largos antecedentes penales, otros recién llegados al otro lado de la frontera. Al amanecer en Chicago, una cosa quedó clara. Esto no fue una redada migratoria rutinaria. Fue el primer paso de una guerra para recuperar las calles de la ciudad. ¿Apoyarías una redada como esta para mantener seguro tu vecindario? Escriba si se apoya a las fuerzas del orden. No si crees que ha ido demasiado lejos. Cuando terminaron los allanamientos al amanecer, los agentes federales pensaron que su trabajo había terminado. Pero al mediodía, las pruebas contaban una historia diferente. En decenas de viviendas del sur de Chicago, los agentes descubrieron arsenales de armas y narcóticos. Más de 180 libras de metanfetamina, 62 kilos de cocaína y cajas de pistolas, escopetas y variantes de AR-15, cada una envuelta en plástico y marcada con códigos de envío mexicanos. Lo que había comenzado como una redada migratoria acababa de dejar al descubierto un campo de batalla en el puesto de mando de la comunidad de inteligencia cerca del aeropuerto de Midway. Pruebas acumuladas. Ordenadores portátiles aún con la sesión iniciada, teléfonos vibrando con mensajes sin leer, sobres repletos de dinero en efectivo. En una casa, una pared construida 60 centímetros más gruesa de lo normal escondía 4 máquinas contadoras de dinero, 3 pasaportes falsos y una tableta que transmitía una conversación encriptada en español. Los mensajes fueron breves y fríos. Envío confirmado. Pago realizado. Los analistas siguieron la ruta desde Aliscoco, México, pasando por Texas y Missouri, hasta llegar a unos almacenes en el sur de Chicago. Al anochecer, el patrón era innegable. El cártel de Aliscoco Nueva Generación, CJNG, se había infiltrado en el Medio Oeste. La migración ilegal no fue solo un flujo humano. Era camuflaje. Sus órdenes eran sencillas. Mover dinero. Trasladar drogas. Permanece invisible. En menos de 1 hora, el DHS elevó el nivel de amenaza a código ámbar. Los equipos tácticos se mantuvieron en alerta las 24 horas. Las unidades cibernéticas del FBI comenzaron a rastrear las señales de los teléfonos desechables, mientras que la inteligencia de la patrulla fronteriza las vinculó con casas seguras en Laredo y Monterrey. Al amanecer, 5 coordenadas parpadearon en rojo en el mapa de operaciones. Almacenes, garajes, un complejo junto a la vía férrea cerca de Bridgeview. Cada línea de código, cada transferencia, cada pin del teléfono apuntaba en la misma dirección. Nadie durmió. Los médicos del SWAT revisaron sus botiquines. Las tripulaciones de los helicópteros realizaron pruebas silenciosas sobre la niebla. Dentro de la sala de mando, llegó un único mensaje desde Washington. Prepárense para ataques simultáneos. Los agentes no intercambiaron palabras. No era necesario. La investigación había terminado. El asalto estaba a punto de comenzar. ¿Te habrías imaginado alguna vez que la migración ilegal podría ocultar una red de cárteles tan grande? Comparte este video si crees que Estados Unidos necesita una inteligencia fronteriza más sólida. 3:42 de la mañana. Centro de Comando de la Comunidad de Inteligencia, Chicago. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj y el leve zumbido de los servidores.
Docenas de marcadores rojos parpadeaban en el mapa digital. 5 objetivos, 5 equipos. En la terminal encriptada apareció un mensaje procedente de Washington. Todas las unidades, ejecutar. El horizonte dormido de Chicago resplandecía bajo una espesa cortina de niebla. Los equipos tácticos de las operaciones especiales de la DEA, el equipo de rescate de rehenes del FBI y el SWAT de Chicago entraron en acción. Convoys de vehículos blindados avanzaban por las mojadas calles industriales cerca de Cicero y Bridgeview, con los neumáticos chirriando sobre el asfalto, que aún brillaba por la lluvia. Sobre ellos, un único helicóptero del DHS sobrevolaba a baja altura, y sus cámaras infrarrojas dibujaban siluetas rojas fantasmales sobre los tejados. En el primer objetivo, los agentes se apilaron junto a una puerta de acero. Auge. Una granada aturdidora rompió el silencio, seguida de una tormenta de botas y gritos. Playa. Brecha, resonó en las comunicaciones. En el interior, los vapores químicos quemaban el aire. Los barriles con la inscripción Producto de México derramaron un líquido fluorescente sobre el concreto. Un pistolero del CJNG abrió fuego desde una pasarela superior. Ráfagas automáticas que atraviesan la bruma. Los agentes respondieron con precisión quirúrgica. Los destellos de los disparos iluminaban las vigas como relámpagos. En 40 segundos, 2 hostiles cayeron, otros 3 fueron esposados y el lugar quedó asegurado. Al otro lado de la ciudad, en Medway Railroads, otro equipo se movió habitación por una casa segura. Las explosiones rompieron el silencio. Encontraron chalecos antibalas, radios encriptadas y cajas de pastillas de fentinel disfrazadas de caramelos. Un túnel oculto conducía a una furgoneta equipada con paneles falsos diseñada para el contrabando a larga distancia. En el centro de mando, un mapa digital brillaba con 5 puntos rojos parpadeando en perfecto ritmo. Todos los equipos de ataque informaban. En la radio, las voces se superponían con calma y precisión. Eco 1 claro. Bravo 2 avanzando. Objetivo 4, resistencia fuerte. Esa resistencia se produjo en Bratton Park, donde los agentes se enfrentaron a una cámara fortificada de acero y hormigón. Los miembros del CJNG contraatacaron con coordinación militar. Las granadas rodaban por el suelo. Una de las explosiones se produjo cerca de la entrada, enviando ondas expansivas a través de la escalera. Un médico del SWAT arrastró a un agente herido a un lugar seguro mientras otros avanzaban, despejando las esquinas con ráfagas controladas. El eco metálico de los casquillos al impactar contra el suelo sonaba como lluvia. Cuando finalmente se calmó la situación, los números contaron la historia. Se incautaron 4,3 toneladas de estupefacientes, se recuperaron 37 armas de fuego, incluidos 2 lanzagranadas, y se capturó con vida a 15 sospechosos. Las conversaciones por radio inundaban la red. Objetivo asegurado. Ningún civil resultó herido. Entendido. Proceder con la extracción. Al amanecer, los camiones blindados regresaron hacia el cuartel general. Salpicaduras de barro, ventanas rotas, pero victoriosos. El vapor se elevaba de las calles, mezclándose con el olor a humo y lluvia. Chicago resultó herida, pero ya respiraba de nuevo. Por primera vez en años, sus habitantes se despertaron más seguros que la noche anterior. Para los hombres y mujeres de la Operación Medway Blitz, un mensaje era claro. Estados Unidos ya no reaccionaba. Lo primero que llamó la atención fue el impacto. ¿Debería Estados Unidos utilizar tácticas de estilo militar en territorio nacional contra los cárteles? ¿Sí o no? Suscríbete si apoyas a quienes arriesgan sus vidas en la línea de fuego. Al amanecer, los disparos habían cesado, pero la verdadera guerra acababa de comenzar. Las calles de Cicero, Bridgeview y Bratton Park aún están impregnadas de humo y productos químicos. Dentro del centro de mando cerca del aeropuerto Midway, las pantallas parpadeaban con transmisiones en directo de drones, repeticiones de vigilancia y listas de pruebas que se extendían a lo largo de kilómetros. Los agentes estaban exhaustos, pero implacables. Cada pieza del material incautado, teléfonos, ordenadores portátiles, libros de contabilidad,
formaba ahora parte de un rompecabezas mayor. Y la imagen que estaban formando era aterradora. Lo que habían desmantelado la noche anterior no era solo un laboratorio de drogas. Se trataba de una infraestructura criminal totalmente operativa, diseñada para integrarse en la vida cotidiana de Estados Unidos. La red CJNG había construido una economía sumergida en Chicago, ocultándose tras identidades falsas y negocios legítimos. Utilizaron la migración ilegal como camuflaje, trasladando a los correos del cartel junto con familias, estudiantes y solicitantes de asilo. Los analistas de las rastrearon cientos de transacciones digitales de empresas fantasma registradas bajo fachadas ficticias de tiendas, talleres mecánicos, depósitos de camiones, tiendas de neumáticos e incluso lavanderías que no habían lavado ni una sola camisa en años. Estas pequeñas operaciones movían dinero en efectivo de forma discreta. $50.000 aquí, $80.000 allá, canalizados a través de transferencias bancarias a Guadalajara, Ciudad de México y Ciudad de Panamá. En un archivo de operaciones, surgió un patrón. Por cada 5 migrantes procesados en la región, uno tuvo contacto directo o indirecto con empleadores vinculados a cárteles. Algunos cobraban en efectivo por transportar los cargamentos, otros eran utilizados como vigías y unos pocos simplemente desaparecían después de cruzar la frontera. Era un sistema diseñado para la invisibilidad, un crimen oculto tras el caos. En una sesión informativa forense, un investigador de la CPI lo afirmó claramente: no solo entraron ilegalmente. Están infiltrados. Se adaptaron. Se convirtieron en fantasmas dentro del sistema. Sin embargo, frente a ese nivel de engaño, la respuesta de Estados Unidos fue quirúrgica. Las unidades cibernéticas del FBI lograron acceder a los dispositivos encriptados en cuestión de horas. Las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional congelaron cuentas en 7 estados, incautando casi $12 millones en activos. Los químicos de la DEA identificaron compuestos de laboratorio que coincidían con lotes de fentanil incautados meses antes en Texas, lo que demuestra un vínculo logístico directo desde Jalisco hasta el Medio Oeste. Los drones equipados con escáneres térmicos continuaron sobrevolando las zonas industriales durante la noche, revelando las firmas térmicas procedentes de compartimentos ocultos dentro de camiones frigoríficos. En un escalofriante descubrimiento, un camión semirremolque estacionado cerca de Joliet transportaba paneles de carga falsos llenos de piezas de armas y prensas para pastillas. El conductor, un inmigrante indocumentado de 19 años, confesó que nunca supo lo que había dentro. Le habían prometido $500 y una visa de trabajo. Cada revelación fue más profunda, mostrando cómo el cartel explotó la desesperación como arma. No se trataba solo de drogas. Fue una combinación de logística humana y guerra contra el narcotráfico, que llegó a escuelas, fábricas e iglesias. Al final de la semana, 98 sospechosos estaban bajo custodia y 12 operativos confirmados del CJNG enfrentaban cargos federales. El AS y el FBI emitieron más de 60 órdenes de arresto en Illinois, Indiana y Wisconsin. La sala de pruebas estaba repleta de cajas etiquetadas como Operación Medway Blitz, fase 2. Y a pesar de todo, una verdad permaneció inquebrantable. Cada movimiento, cada incursión, cada objetivo atacado con la precisión de una nación que se niega a ceder. Por primera vez en años, el equilibrio estaba cambiando. Los cárteles se habían infiltrado en suelo estadounidense. Pero ahora, Estados Unidos también estaba dentro de su sistema. A medida que llegaban los informes y las salas de pruebas se llenaban de cajas, Estados Unidos respiró aliviado, pero no en paz. Las batallas dentro de Chicago habían terminado en victoria. Sin embargo, otro nuevo ya se estaba formando fuera del alambre. Esta vez no habría granadas aturdidoras, ni camiones blindados, solo micrófonos, cámaras y voces elevadas. Porque cuando se disipa el polvo de la guerra, siempre se levanta otra tormenta. La disputa sobre el significado de esa guerra. En los días posteriores a la operación Medway Blitz, el sonido de las protestas sustituyó al sonido de las sirenas. Frente a la sede del ICE en el centro de Chicago, cientos de personas se reunieron bajo un cielo gris, coreando consignas y ondeando carteles que decían: familias, no delincuentes y paren las redadas.
Organizaciones comunitarias y defensores de los derechos humanos argumentaron que la operación había atrapado a muchas personas sin antecedentes penales. Obreros, estudiantes, padres que habían vivido tranquilamente durante años. Según declaró un activista a la prensa local, afirmaron que su objetivo eran los delincuentes. Pero se llevaron a padres y madres que nunca habían hecho daño a nadie. Eso no es protección, eso es castigo. En Middle Village y Cicero, los líderes religiosos ofrecieron refugio a familias asustadas mientras los abogados de inmigración trabajaban durante toda la noche para localizar a los detenidos trasladados a centros de detención federales. Para los críticos, el bombardeo de Midway simbolizó una política impulsada por el miedo, una demostración política de fuerza más que una estrategia de defensa. Pero dentro del puesto de mando de la comunidad de inteligencia en Chicago, los oficiales se mantuvieron fieles a su misión. Argumentaron que las detenciones ya habían expuesto a redes vinculadas al CJNG que utilizaban la migración ilegal para introducir de contrabando drogas y armas en el Medio Oeste. No nos corresponde decidir quién se esconde entre los criminales. Un portavoz de la comunidad de inteligencia declaró, los encontramos antes de que encuentren más víctimas. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó posteriormente que la campaña se extendería a Indiana, Missouri y Wisconsin a finales de 2025, calificándola de paso necesario para asegurar el corazón del país. La polémica acaparó titulares nacionales y dividió la opinión pública en todo el país. Sin embargo, para los hombres y mujeres que habían liderado las incursiones, el propósito seguía siendo el mismo. Para detener a quienes instrumentalizaron la migración y el caos contra el pueblo estadounidense. Ya sea alabada o condenada, la operación Midway ya había redibujado el mapa y le había recordado a Estados Unidos que la seguridad siempre tiene un precio. ¿Fueron estas redadas justicia o injusticia? ¿De qué lado estás? Escribe, proteger, si crees que la seguridad nacional debe ser lo primero. ¿Puede una nación mantenerse segura y a la vez humana? A finales de septiembre, la operación Midway Blitz había reescrito el mapa del crimen de Chicago. Más de 98 detenciones, 4,3 toneladas de estupefacientes incautadas y millones en activos congelados. Pero para los agentes federales, la misión distaba mucho de haber terminado. La ciudad estaba más tranquila ahora. Sin embargo, bajo ese silencio, las unidades de inteligencia seguían rastreando mensajes encriptados que llegaban desde México, Texas y el Medio Oeste. En el centro de mando de la comunidad de inteligencia, cerca del aeropuerto Midway, filas de monitores brillaban en rojo y verde, cada punto representaba una pista, una ubicación o una vida salvada. En el interior, los agentes se movían con la disciplina de los soldados. El aire olía a café y a determinación. Habían visto demasiado como para confundir la calma con la seguridad. En público, el Departamento de Seguridad Nacional calificó la operación como un éxito estratégico, un modelo de precisión interinstitucional entre el AS, la DEA, el FBI y la policía local. Durante semanas, los resultados acapararon los titulares nacionales, demostrando que el corazón de Estados Unidos no estaba indefenso. Esto fue más que una misión de inmigración, dijo un alto funcionario del DHS. Fue la defensa de la integridad de una nación. En todo Chicago, los ciudadanos comunes comenzaron a notar la diferencia. Menos camiones sospechosos cerca de los almacenes, menos sobredosis en las salas de urgencias. Aún así, nadie dudaba de que el enemigo se estaba reagrupando. Los analistas advirtieron que las células del CJNG podrían cambiar de ruta a través de estados vecinos, utilizando nuevos rostros y nuevos inmigrantes para reconstruir su red. En respuesta, la comunidad de inteligencia se preparó para la fase 2, ampliando la operación Midway Blitz a Indiana, Missouri y Wisconsin, combinando inteligencia fronteriza con rastreo cibernético y vigilancia aérea. Los drones patrullarían los corredores de transporte de mercancías. Los equipos de análisis forense financiero seguirían cada dólar que cruzara las fronteras. Una mañana al amanecer, mientras los agentes observaban la salida del sol sobre el lago Michigan, una voz tranquila en la sala de mando lo resumió todo. Ya no nos limitamos a vigilar fronteras. Estamos protegiendo lo que significa ser estadounidense. La ciudad aún conservaba sus cicatrices,
Pero era más fuerte. Los cárteles habían invadido con sombras y miedo. Estados Unidos respondió con precisión, unidad y resolución. Y al comenzar la siguiente fase, una verdad resonó en todas las salas de reuniones. Esto no se limita solo a la aplicación de la ley. Es defensa nacional. Cuando finalmente se disipó el humo sobre Chicago, una verdad permaneció. La operación Medway Blitz no fue solo una incursión. Fue una advertencia, un mensaje a todas las redes criminales que creían que el corazón de Estados Unidos estaba indefenso. Lo que comenzó como una redada migratoria se convirtió en una lucha por la supervivencia nacional. Un recordatorio de que las fronteras no terminan en el borde del mapa. Viven en todos los barrios, en todas las fábricas, en todas las familias que aún creen en la seguridad y la ley. Durante semanas, cientos de agentes, de la DEA, del FBI y de la policía local trabajaron codo con codo, arriesgando sus vidas en pasillos atestados de polvo de fentanilo y tiroteos. No actuaron por motivos políticos. Actuaron en nombre de la gente. Para los niños que van caminando a la escuela en Little Village. Para las familias que simplemente quieren vivir sin miedo a que la violencia de los cárteles se infiltre en sus calles, su valentía demostró ser algo atemporal. Los defensores de Estados Unidos no se forjan en discursos. Se forjan en el silencio que precede a la brecha. La lección de Medway Blitz es simple pero poderosa. Cuando las fuerzas del orden se unen, el mal se queda sin lugares donde esconderse. La migración ilegal, el crimen organizado y la infiltración de cárteles no son solo problemas fronterizos. Sus batallas se libraron dentro de nuestras ciudades. Y en Chicago, esas batallas se afrontaron con precisión, justicia y una resolución que solo podía pertenecer a los Estados Unidos. Al concluir esta historia, una misión continúa, proteger la patria de amenazas visibles e invisibles. Esa misión depende no solo de los agentes sobre el terreno, sino también de los estadounidenses que aún creen que vale la pena luchar por la justicia. Así que, si apoyas a quienes portan la placa, si crees que Estados Unidos jamás debe doblegarse ante el miedo, dale a me gusta, comparte esta historia, comenta abajo, porque el silencio protege a los cárteles, pero tu voz protege la verdad. Y juntos, mantenemos brillante el escudo de Estados Unidos. Estados Unidos.